Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos las gracias por acompañarnos en esta charla informativa. El día de hoy, el doctor Juárez nos acompaña con el tema de la depresión en el siglo XXI. Cualquier duda y comentario nos la pueden escribir en el chat y estaremos respondiendo. Les agradecemos mucho y comenzamos con el doctor Juárez. Gracias, Karina. Nuevamente, buenas tardes a todos. Soy el doctor José Alfredo Juárez González, soy médico psiquiatra aquí en AFAPE. Algunos tendré el gusto ya de conocerlos, a otros les extiendo el gusto de estarlos saludando, por supuesto. Agradezco también aquí a AFAPE que nos da la oportunidad de hablar de un tema en este momento tan relevante y sin más preámbulos, pues empecemos a hablar. El tema de hoy, lo que les quiero platicar es sobre depresión y le hemos añadido la enfermedad del siglo XXI. Por supuesto, esto no tiene que ver con que la depresión haya empezado recientemente o sea una enfermedad que haya surgido apenas en estos tiempos, sino que es una enfermedad que apenas en este siglo. Les comentaba yo entonces que el tema es la depresión y les decía que esta es una enfermedad hoy en día que para nada es nueva, ¿no? La depresión, al igual que muchas enfermedades mentales, han acompañado a los seres humanos a lo largo de toda la historia. Sin embargo, y esto es algo lamentable, la depresión y en general las enfermedades mentales es algo a lo que no habíamos volteado a ver. Yo les digo que es como si tuviéramos una bomba de tiempo ahí esperando, latente, diciéndonos, aquí estoy existiendo, y no nos habíamos dado cuenta de su presencia, sino hasta apenas hace unos pocos años, en pleno siglo XXI. Bien, tenemos que partir sobre la explicación de qué cosa es la depresión. De una manera muy técnica, como ustedes pueden ver a un lado en donde está el texto, podemos definirlo como un trastorno mental. ¿Qué es esto? Bueno, por supuesto es una enfermedad, a eso nos referimos con trastorno, y al hablar de mental aludimos a que es una enfermedad que hace partícipes elementos de nuestra mente, como cuáles: nuestro ánimo, nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra manera de sentirnos. Todo esto engloba lo que es la mente. Ahora, sentirnos puede ser de variadas maneras, por supuesto. Sentirnos muy bien, sentirnos muy enojados o sentirnos muy tristes. Particularmente, la depresión tiene que ver con un estado mental en el cual se va a caracterizar con una pérdida de todos los elementos mentales. Me explico mejor. ¿A qué me refiero con pérdida? Imaginen esto. Es como sentirnos metidos en un hoyo. Al estar metidos en un hoyo, vamos a tener una visión cerrada de las cosas. Y imagínense que están metidos en un hueco, como en un pozo. Seguramente lo que van a ver a su alrededor es vacío, es obscuridad, van a escuchar un sonido distante de las cosas, van a estar inertes en su propio pensamiento, y si se mantienen metidos en este hoyo, seguramente aparecerá algo de angustia porque no saben qué va a pasar. También puede aparecer algo de desinterés, quizá después de intentar muchas veces salir de este hoyo, y finalmente va a impactar en la manera en la que nos sentimos, y yo les digo así: nos acostumbramos a vivir metidos en ese hoyo. ¿Cuáles son las funciones que se vienen abajo? Bueno, por supuesto el ánimo, las ganas de hacer las cosas, el interés por hacer las cosas, pero también las capacidades de hacer cosas, como cuáles: la capacidad de estar atentos, la capacidad de estar concentrados, la capacidad de memorizar, la capacidad de retener, pero también se viene abajo la motivación por hacer las cosas. Todo este conjunto de elementos, si se han dado cuenta, he estado mencionando que se vienen abajo. Es decir, no tenemos ganas, ¿verdad? Por eso alguien mira este complejo síndrome y dice: oye, es que es como si estuviéramos metidos en un hoyo, y por eso le denominamos depresión a todo este conjunto de cosas. En la imagen que ustedes tienen de su lado derecho a mi lado izquierdo, hay quienes asemejan a la depresión así, ¿verdad? Como un monstruo abrazándonos todo el tiempo, un monstruo sombrío, apagado, que no nos permite levantar la cabeza, no nos permite ver nuestro entorno, y por lo tanto nos hace sentir así.
pesados. La depresión hasta ahorita, si se dan cuenta, no hemos hablado de tristeza. Y tiene que ver por algo importante. Van a decir, oye doctor, entonces la tristeza no tiene que ver con la depresión. Yo todo el tiempo creí que así era. Les voy a decir esto. Si ustedes a lo largo de un cierto tiempo se sienten desesperados, angustiados, desesperados y angustiados, notan que sus habilidades de estar atentos, concentrados, motivados, se vinieron abajo. Notan que su pasión por hacer las cosas, la comida, bañarse, cambiarse, ir al trabajo, convivir con la familia, si notan que todo esto ha desaparecido, yo les preguntaría a ustedes, ¿no sería motivo para sentirse triste? Por supuesto que sí. Entonces la tristeza no es solo una expresión de la depresión, es la consecuencia de estar deprimidos. Es la manera en cómo nuestro cuerpo nos hace sentir, y yo les digo esto, es la manera en la que el cuerpo pide ayuda y pide atención. Recuerden esta parte del trastorno mental. Al hablar de depresión estamos hablando de una enfermedad. Para nada es algo normal. La tristeza sí puede ser normal. Si vemos una película de drama, si nos cuentan una historia trágica, es normal sentirnos tristes por una razón en ese momento y que posteriormente esta tristeza se quitará. Pero la depresión es una sensación constante de vacío, de estar apagados frente a la vida, y la consecuencia de esto es la tristeza. Pero aún hay más. Hay otra característica que va a definir estar deprimidos. ¿Qué llevamos hasta ahorita? Llevamos que es una enfermedad. Llevamos que esta enfermedad tiene que ver con alteraciones en todos nuestros procesos mentales, como el ánimo, la cognición, la conducta, nuestros deseos, nuestras motivaciones. ¿Y qué otra cosa podemos agregar? La socialización. La depresión nos obliga a desinteresarnos por aquellas cosas y aquellas personas que alguna vez fueron importantes y que lo siguen siendo, pero que la depresión nos hace sentir que nada más importa. Entonces la depresión obliga a la persona que está deprimida a aislarse. Y aislarse primero, por supuesto, porque no tiene interés, porque no hay motivación de convivir, pero también hace que esta persona se aísle porque siente que nadie lo comprende, porque siente que no puede haber ayuda en ninguna área, en ninguna esfera, con la familia, siente que es una carga, siente que es un estorbo. Estas personas se sienten menos, así como tal, infravalorados, primero ellos mismos, después infravalorados como personas, como esposos, como esposas, como trabajadores, como hijos, como madres, como si no hicieran bien las cosas. Y esto hace que se empiecen a aislar y a separar de un entorno saludable. Quiero tomar un punto aquí importante, aprovechando que posteriormente veremos las recomendaciones, pero aquí es importante. El aislamiento es la consecuencia de estar deprimidos. Los pensamientos relacionados con no poder, con no saber o con no valer están relacionados con la depresión. La depresión nos hace sentir eso, es parte de su sintomatología, pero también aislarnos favorece que todos estos síntomas se hagan todavía más intensos. Aislarnos favorece que nos sintamos más mal, hace que nos sintamos peor. Y en unas diapositivas más adelante les voy a hablar de cuáles son las consecuencias más graves, que yo englobo todo en una sola cosa, pero ustedes van a adivinar un poquito con esto que les voy a decir. Estamos hablando de pérdida de funciones. Dijimos que ya se vino abajo el ánimo, ya se vino abajo la capacidad de estar atentos, concentrados, la memoria, ya se vino abajo el interés por trabajar, por ir a la escuela, por hacer nuestros quehaceres del hogar, por convivir con la familia. Se viene abajo el interés por las cosas que nos gustaban hacer, ¿no? Ver la tele, jugar fútbol, bordar, tejer, hacer cosas cotidianas. Si vemos en este caminito hacia la baja, no sería nada raro que en algún momento en una persona deprimida
también se venga abajo el propio interés por vivir. Y entonces aparecen las partes más graves, los síntomas más graves de una depresión, las ideas relacionadas con la muerte. Y entonces decimos, creo que sería mejor estar muerto. ¿Por qué no me muero de una vez? No le hallo sentido a esta vida. Y lo que le sigue, los pensamientos relacionados con el suicidio, el deseo activo de lograr la muerte. Es importante decir esto no por adelantarme, sino porque es parte de lo que define a una persona deprimida. Hablemos de esto. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Y quise poner esta diapositiva porque esta diapositiva explica por qué le llamamos a la depresión la enfermedad del siglo XXI. Estos datos que les pongo aquí todos son recogidos, algunos de México por parte del INEGI y otros son mundiales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y dice esto, fíjense bien. Más del 4% de la población en todo el mundo está deprimido al día de hoy. O sea, son millones de personas. 4% pareciera un número bajo en porcentaje, pero si nos vamos al número de personas, es altísimo la gente que hoy está deprimida. Dice la OMS que en el mundo las personas más propensas a enfermarse de depresión son las mujeres, son los jóvenes y son los ancianos. Y van a decir, oye, entonces los hombres no. Yo les diría esto, los hombres también, solamente que en ellos se diagnostica menos. Y a veces los hombres recurren más a otras instancias para paliar sus síntomas de tristeza, como las drogas, como el alcohol, y por eso no se detectan. Quiero hacer un comercial aquí. En unos días más va a haber una plática relacionada con las sustancias. No se pierdan esa plática. Seguramente ahí se abordará esta parte, por lo cual no ahondo más en ello. Bien. ¿Qué tiene que ver que el 4% del mundo esté deprimido? Pues nada más y nada menos que al día de hoy, en pleno siglo XXI, la depresión es la primera causa de discapacidad. Entonces todos tenemos en la cabeza, y está correcto decir, oye, yo pienso en discapacitado a alguien que no camina, alguien que no ve, alguien que no habla. Déjenme decirles esta parte. ¿Por qué hablamos de discapacidad? La persona joven que pudiendo trabajar, pudiendo ir a la escuela, pudiendo cuidar de sus hijos, cuidar de sí mismo, cuidar de su esposo, cuidar de sus padres, no lo hace, eso es ya una discapacidad. Es decir, teniendo la habilidad de hacer algo y no hacerlo por motivo de una enfermedad, es estar discapacitado. Y hoy en día la depresión mantiene discapacitada al 4% de la población. Ahora vamos a hablar de México, por supuesto. Vean la imagen que está a un lado antes de darles los datos crudos. Dice, ¿de qué? Hablando de salud mental, por supuesto, decimos, ¿de qué se enferma el mexicano? Depresión y angustia, 7% cada uno, y es la que más prevalece. Y otra vez ustedes van a decir, oye, 7 no es nada. Y yo les diría, 7 es suficiente para llenar hospitales psiquiátricos. 7% es suficiente para que estemos en primeros lugares de suicidios. 7% es suficiente para que no nos demos abasto en el surtimiento de medicamentos en instancias públicas. Ahora vean esto. A mí me gustó esta presentación, perdón, esta imagen que les muestro, pero no estoy muy de acuerdo en algo. Dice ahí, depresión 7% y angustia, entiéndase ansiedad, otro 7%. Desde mi experiencia y una opinión muy particular, para mí depresión y ansiedad son las dos caras de la misma moneda. No van por separado. Hoy, y tiene que ver con cuestiones biológicas de nuestro cerebro, pero la mente es la misma y si no genera angustia, genera depresión y el que empieza con problemas de angustia termina con problemas depresivos y el que ya está deprimido habrá días en los que se siente más ansioso y más desesperado. De ahí que no duerma, de ahí que no coma. Entonces, en realidad podríamos englobar a los problemas afectivos con un 14% de mexicanos enfermos de su mente por depresión o por ansiedad. Bien, México, depresión específicamente. Primera causa de discapacidad para mujeres. Y la novena causa para los hombres. ¿Dónde están las otras 8? En sustancias, por supuesto.
Y dice México, uno de cada 5 personas, una de cada 5 le va a dar depresión antes de los 75 años. Yo espero que no sea ninguno de ustedes, pero la realidad es que podemos ser cualquiera si no hemos tenido aún depresión o no tenemos los 75 años cumplidos. ¿Por qué es importante esto? Ven esta imagen y más los datos crudos. INEGI dice, en este punto, al día de hoy, 34 millones de personas se han sentido deprimidas. Esto incluye las que han estado y las que están, de las cuales 14 millones son hombres y 20 millones son mujeres. Ese dato ya nos debería de asustar a quien sea. Pero lo que más me asusta es el párrafo de abajo. Sin embargo, de todas estas personas deprimidas, solamente 1 millón está siendo tratada con antidepresivos. Imagínense ustedes, 34 millones de personas enfermas y solamente 1 millón de ellas está siendo tratada. Eso es alarmante. ¿Qué está pasando con los otros 33 millones? Yo no le deseo ningún mal, por supuesto, a nadie, pero me preocuparía que de esos 33 millones, ¿cuántos van a empeorar? ¿Cuántos van a tener un intento de suicidio? ¿Cuántos van a desarrollar una enfermedad aún más grave? ¿Cuántos se van a discapacitar por completo? Es alarmante, es alarmante. La imagen que ustedes tienen a un lado es nuestra República Mexicana, en donde solo se demuestra al día de hoy los estados donde hay mayores índices de depresión. Afortunadamente no está ahí remarcado el estado de Guanajuato. Sin embargo, tampoco estamos en los niveles más bajos. Es decir, el hecho de que no seamos de los primeros lugares en depresión no nos hace o no nos debe orientar a sentarnos y tener tranquilidad, ¿no? Sino a seguir trabajando el sistema de salud en orientar, capacitar, explicar. Y la persona, la población, todos ustedes en conocer los síntomas y tratarse a tiempo. Con todos estos datos, ¿no? Millones de gente enferma y solamente 1 millón de gente tratada, podemos preguntarnos esto. ¿Estamos preparados para este problema del siglo XXI? Y otra vez les tengo datos. Actualmente dice, uno de cada 4 mexicanos va a tener alguna enfermedad mental. 1 de cada 4, ¿eh? Y de esos, solo 1 de cada 5 va a recibir ayuda profesional. Es alarmante. Y yo les preguntaría, ¿esto en qué tiene que ver? ¿En que la gente no quiere? Yo creo que no. Tiene que ver con que la gente no sabe. No sabe que sentirse mal no está bien. No sabe que perder el interés por las cosas que te gustan no está bien. No sabe que sentirse triste, desamparado, solo, con deseos de lastimarte, culpable por el solo hecho de existir, no está bien. Porque si la gente lo supiera, seguramente más buscarían ayuda. Los datos de abajo solamente son datos que arroja nuestro propio sistema de salud pública. En todo México solo existen 46 hospitales psiquiátricos. Solo 46. Para los millones de personas enfermas. Y el número de psiquiatras que existimos en nuestro país nos hace el siguiente dato. Imagínense esto, por cada 100,000 mexicanos, solo existen 3 psiquiatras. Por cada 100,000 mexicanos, hoy solo hay 3 psiquiatras para atenderlos. Y luego nos preguntamos, oye, ¿pero por qué las citas están tan prolongadas? Obviamente estoy hablando de sistemas públicos, sin ninguno en particular. ¿Por qué no hay lugares en los hospitales? Por esta razón. Por eso es la enfermedad del siglo XXI, porque es la enfermedad que se relegó tanto que pensábamos que no íbamos a tener problema con ella y hoy tenemos estos datos. De acuerdo. Ya nos asustamos con los números de la depresión y que si me vaya a dar a mí o no me vaya a dar a mí. Ahora vamos a hablar sobre qué se siente estar deprimido. Vean ustedes. Hay tristeza, por supuesto. Ya explicaba yo que la tristeza es una consecuencia.
pero también es el motivo de ir a pedir ayuda cuando esta tristeza es constante, persistente, se mantiene por más de 15 días seguidos, no mejora, o bien no hay tristeza, pero hay ansiedad todo el tiempo. Y uno dice, oye, ¿cómo es estar ansioso? Y yo les respondería esto, ¿te sientes preocupado todo el tiempo sin motivos? ¿No hay la facilidad para que descanses, te relajes, duermas? ¿O bien te sientes irritable todo el tiempo sin motivo, te pones de malas, te desquitas con tus hijos, con tu esposo, con la familia, por detalles mínimos que después seguramente te arrepientes y ahora te sientes más culpable por lo que hiciste? Ese es un síntoma, es motivo de buscar atención. Y por supuesto hay más. Perder el interés por las actividades que antes a ti te gustaban, sentirte molesto todo el tiempo, problemas para dormir. Y aquí pueden ser las dos cosas, ¿eh? Tanto el no dormir, el tener insomnio y dar vueltas y vueltas por la cama, pero también dormir de más. Dormir todo el tiempo. Hay gente que dice, oye, doc, yo dormí 10 horas seguidas toda la noche y ¿qué crees? Aún así me desperté sintiéndome como si no hubiera dormido nada. Ese es un síntoma, por supuesto. Las alteraciones en el apetito, comer más, comer menos, síntomas físicos, todo el día hay dolor de cabeza, molestias musculares y demás, problemas para concentrarse, sentirse cansado todo el tiempo, tener pensamientos de culpa, sentirse inútil, sentirse solo y desamparado, o bien pensar en el suicidio o en la muerte. Seguramente, si tienes dos o más de estos síntomas, sería bueno que un profesional te diera su opinión. Ahora, yo les decía que hay síntomas físicos. Fíjense en este cuadro, ¿eh? 31% de los síntomas son lo que yo les explicaba de estar triste, culpable, solo, desamparado, pero el mayor porcentaje de síntomas descritos en una depresión, ¿qué creen? No son mentales, son físicos. Y a veces se pueden confundir con muchas otras cosas y entre estos están dolores de cabeza persistentes, es la primera que dice ahí, cefaleas, dolores de espalda, sentirse tenso, molestias abdominales como agruras, diarrea, estreñimiento, inflamación del abdomen, sentirse mareado, sentir opresión en el pecho, palpitaciones, sentirse sudoroso. Todo esto puede acompañar más tristeza. Yo les diría, busquen atención. Con todo esto ustedes pueden llegar a esta conclusión. Esta imagen a mí me encanta mucho porque vemos ahí dos personas, ¿verdad? Y uno dice, oye, cuando alguien tiene depresión, todos nos imaginamos que solo se siente triste, así como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces suena muy fácil decir, oye, pues échale ganas, oye, pues anímate, ¿no? Todo va a salir bien. Cuando esta plática es de utilidad para entender lo siguiente, la tristeza es solo una rayita de todo el tigre. Ya dijimos que sí hay tristeza, pero también hay desinterés y también hay ansiedad y también hay culpa y también hay baja autoestima y hay problemas de sueño y hay pensamientos de muerte y pensamientos suicidas y demás cosas. Sin embargo, ¿qué es la parte más grave de una depresión? Por supuesto en ustedes. Por supuesto si tienen a un familiar que ustedes consideran que puede estar deprimido. ¿Por qué sería bueno, importante, pedir la valoración de un profesional? Además del tratamiento, por supuesto. Porque el suicidio es real. El suicidio sucede en el mundo y sucede en México. Y la principal causa de un suicidio es un problema mental. Y dentro de todos los problemas mentales, la depresión ocupa los primeros lugares. Estos datos que yo les presento aquí son los más recientes que encontré, por supuesto oficiales, son del año 2017. Vean ustedes, en ese año se reportaron 6,000 suicidios. 3,000 de ellos fueron en personas menores de 35 años. 8 de cada 10 suicidios fueron en hombres. Ahí ya no contrasta tanto, ¿verdad? Decimos, oye, pero ¿qué no eran la mayoría las mujeres? Ah, pues ahí está para preocuparnos, porque el hombre deprimido que no se atiende, que dice yo sí puedo, ahí está la consecuencia, ¿verdad? Son los que más se suicidan. Principales maneras en las que la gente se suicida.
Por supuesto, estrangulamiento, pues es la que más mortalidad puede tener, pero también está el arma de fuego, el envenenamiento, y no me refiero solo a venenos de plagas, sino envenenarse con pastillas, envenenarse con los medicamentos habituales de uso más cotidiano y demás cosas, ¿no? Y las principales causas, miren ustedes aquí, dice, problemas familiares, problemas amorosos. Por supuesto, estos problemas generan un síndrome en la persona, hacen que la persona se sienta deprimida. Es decir, si yo tuviera un problema familiar, pero no me siento mal, entonces no es problema. Y si el problema me hace sentir mal como ser humano en mi mente, en mi estado de ánimo, entonces el problema no es la familia ya, lo que se atiende en sí inicialmente siempre es el síntoma que genera, y esto se llama depresión. Por supuesto que los problemas de índole familiar y amorosos y personales se tienen que tratar en conjunto con el complemento, la terapia psicológica. Entonces, quise hablar de esto porque la siguiente diapositiva yo les presento qué motiva que alguien se deprima. Y es una pregunta muy frecuente y dice, doctor, ¿y esto a qué vino? A consecuencia de que tres causas principales. Uno, causas biológicas. Es decir, evidentemente algo está pasando en su interior a nivel de su cerebro, de las sustancias cerebrales. Algo no está funcionando bien y eso está favoreciendo que los síntomas sean notorios y persistentes. Los problemas psicosociales. Y aquí es donde aparecen problemas de pareja, problemas de familia, antecedentes de abusos sexuales, antecedentes de violencia y maltrato en la infancia, violencia en la pareja, estresores como haber presenciado un crimen, haber sufrido un accidente, problemas económicos, problemas de salud en otras áreas físicas. Todo esto puede favorecer que una persona se deprima. Y finalmente la personalidad, que tiene que ver con cómo enfrentamos nuestros problemas ante la vida, ¿no? Habrá personas que sean más tolerantes y más reacias y más fuertes, habrá otros que no lo sean tanto y por lo tanto tengan una mayor predisposición a deprimirse. Bien, esta diapositiva la puse para nada sexista, por supuesto, pero sí con la intención de decirles, claro que hay diferencia entre la depresión de un hombre y la depresión de una mujer, no solamente en las manifestaciones, como yo ya les decía, sino en las causas. Básicamente son las mismas: alteraciones cerebrales, nutrición pobre, elevada en carbohidratos, grasas, azúcares, un estrés constante, eventos traumáticos de vida, como yo les comentaba, las separaciones, las rupturas, la violencia, problemas de salud, problemas genéticos, que esa es una historia muy aparte, diferente, consumo de drogas, pero en la mujer se agrega una octava causa, como si ya no fuera suficiente, ¿no? Los problemas hormonales. Y entonces por eso tenemos que la mujer, además de todo lo anterior, tiene que lidiar con una cuestión hormonal al inicio de su menstruación, durante su menstruación y después en la menopausia. Y que todas estas alteraciones pueden favorecer que presente síntomas depresivos. Bien, hoy estamos en plena pandemia por COVID-19. Y entonces podemos preguntarnos, ¿afecta en algo? ¿Tiene que ver algo la depresión con la pandemia? Y yo les diría, con los antecedentes que vimos y las causas, el COVID-19 tiene hoy dos impactos. En primer lugar, es un estresor nuevo, reciente, nos está afectando nuestra vida cotidiana. Segundo lugar, está afectando nuestra salud física en general. Entonces, por supuesto que incide. No hay datos crudos aún, pero estos son algunos de los más recientes que les encontré. ¿Y qué creen? 43% de la población evaluada en México al día de hoy ha tenido síntomas afectivos relacionados al aislamiento por el COVID. Estos síntomas afectivos del 43% son por depresión, imagínense, pero el mayor porcentaje, el 56% de la gente ha dicho, yo me siento ansioso, obviamente más allá de lo normal. Esto es un motivo importante porque aunque solo es un dato y es una encuesta realizada muy rápidamente, este 43% hay que seguirlo, hay que vigilarlo.
para que los síntomas no empeoren, no avancen más allá. Lo mismo con el 56%. Entonces, ¿tiene que ver el COVID en algo? Por supuesto, está cambiando nuestro estilo de vida. Pregunta muy importante, ¿y qué puedo hacer para no deprimirme? O si ya me estoy sintiendo mal, ¿qué puedo hacer para empezar a sentirme mejor? Todo lo contrario a las causas. Hay que aprender a hablar, hay que evitar aislarnos, hay que tener una red de apoyo, saber con quién me puedo dirigir si me siento mal y tener la certeza de que esa persona me va a escuchar. Si en la familia o en los amigos no existe esa persona, entonces busquen un profesional, un psicólogo, un psiquiatra con el cual se puedan acercar. Hay que cuidar nuestra alimentación, hay que participar de actividades sociales y familiares, hay que buscar hacer ejercicio, hay que tener un adecuado control de nuestro sueño, hay que evitar la ingesta de drogas, café, alcohol, tabaco, por supuesto. Pero lo más importante de todo es estar al pendiente de estos síntomas que hemos estado hablando y si alguno de ellos se les hace familiar en ustedes o en algún conocido, pedir la atención de un profesional. La depresión es una enfermedad, pero que hoy en día se puede tratar, puede mejorarse. Los tratamientos son variados y aquí ustedes pueden ver en general el tratamiento global. Por supuesto que existen medicamentos que hoy nos ayudan a tratar todos estos síntomas junto con los de la ansiedad, mejorar el sueño y están a cargo de su médico psiquiatra. La asistencia psicológica es vital en la atención de alguien deprimido o ansioso porque nos ayuda a reforzar habilidades de afrontar los problemas y mejorarlos. Y por supuesto, siempre se les recomendarán otras terapias como el ejercicio, las actividades en familia, algún hobby que puedan hacer para aminorar la sintomatología. Es necesario tratarse. Los profesionales en AFAPE de León estamos dispuestos, por supuesto, a escucharlos. De mi parte es todo. Yo les dejo aquí los números para que puedan contactarse con AFAPE. Quedo a sus órdenes ante cualquier pregunta que pudieran tener. Creo que todavía disponemos de un par de minutitos y nuevamente agradezco. Si gustan escribir en el chat las preguntas, aquí el personal me las hace llegar y yo con gusto respondo. Muchas gracias a todos por su participación y su asistencia. Ok, muchas gracias por sus halagos. La verdad es que para mí es un verdadero gusto y más gusto saber que les gustó. Respecto a una pregunta sobre síntomas en infancia, es un mundo aparte. La sintomatología en los niños y en los adolescentes, y yo ahí podría incluir adultos mayores, es muy variable. Sí dista un poco de los síntomas que yo mencioné aquí. Sin embargo, necesitaríamos otra presentación solamente para hablar de la sintomatología en los niños. Pero tengo buenas noticias. Se está proyectando esta presentación. Estén al pendiente. Muy pronto estaremos hablando de depresión en la infancia. La depresión nos puede llevar a la bipolaridad. Ok, respecto a la bipolaridad. Miren, el trastorno bipolar es una enfermedad aparte, diferente a la depresión. Sin embargo, muchos bipolares debutan con un trastorno depresivo. No quiero que se malentiendan. Entonces, si me deprimo, ¿quiere decir que puedo ser bipolar? No es así. La gran mayoría de las personas cursamos con un trastorno depresivo único que se llama monopolar. Es decir, da la depresión, se atiende y con una buena atención se quita. La diferencia con el trastorno bipolar es que la enfermedad bipolar es una enfermedad genética de mayor complejidad. No se puede curar, lo digo con todo respeto, no se puede curar, así que el tratamiento y el pronóstico es muy diferente a un episodio depresivo. Ahora, la sintomatología de una depresión en una enfermedad bipolar es diferente a los síntomas que yo les comenté aquí. Si hubiera oportunidad de hablar de enfermedad bipolar, con todo gusto en esa presentación hablamos sobre la depresión bipolar. Respecto a la frase está bien, no estar bien, a ver, yo respeto mucho la opinión de mucha gente. Habrá gente que diga que a veces es válido sentirnos mal, yo lo respeto. Lo que yo considero acá es que si esta molestia
de sentirse mal es persistente, es la mayor parte de los días y está empezando a afectar tu vida cotidiana, en lo personal, en lo de pareja, en lo de familia, en el trabajo, en la escuela, entonces ya no está bien y necesita tratarse. Bien, respecto a la pregunta sobre la testosterona, órale, ¿qué técnicos me están saliendo? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Existen muchas cosas que están relacionadas a la depresión. Particularmente con los varones, no hay evidencia de que los niveles de testosterona tengan que ver con sintomatología afectiva. Pudieran encontrar en algunos artículos médicos donde ha sido un hallazgo, pero el hallazgo no significa que sea la constante o pensar que todos los hombres deprimidos tienen baja la testosterona. Eso no es correcto. Si hubiera un problema de testosterona, seguramente primero va a haber otros problemas médicos en relación a los testículos, a la reproducción, a desarrollo de caracteres sexuales secundarios, a problemas en la misma sexualidad. Y yo no dudaría que todo este conjunto trajera como consecuencia síntomas depresivos, pero no directamente ligados a problemas en testosterona. Sale, una depresión no tratada, ¿cuál es la consecuencia? Esta pregunta me gusta porque la respuesta es relativamente sencilla. Hasta una gripa que ustedes no se atiendan se puede complicar, empeorar y obviamente terminar hospitalizados y morir. La depresión es una enfermedad y como enfermedad tiene la misma historia natural. Si ustedes no la atienden, se puede complicar. ¿Hasta qué puntos? Pues hasta el punto de afectarles en su vida cotidiana, de requerir una hospitalización en una unidad psiquiátrica o bien completar una ideación suicida con un acto suicida pues así consumado. ¿Puede dejar secuelas o qué consecuencias deja la depresión? La depresión bien tratada no tendría por qué dejar ninguna secuela. La mejoría puede irse al 100%. Cada persona es distinta, por supuesto, y cada tratamiento es variable, pero no debe de dejar secuelas. Ahora, una depresión crónica, persistente, recurrente o una depresión que no se trata, ¿va a dejar secuelas? Por supuesto que sí. Me voy a exagerar un poquito, permítanme exagerar. Hay estudios también que han relacionado una depresión crónica con demencia. Eso podría ser una de las consecuencias también, no mortal, de no tratarse una depresión. Sale distimia y depresión. La distimia es depresión con una característica. Lleva más de 2 años, o sea, se mantiene durante un periodo de 2 años y los síntomas son leves. ¿A qué me refiero con leves? Que la gente hace su vida y hace sus actividades sin ganas. O sea, dicho de una manera muy coloquial, ya se acostumbró a sentirse triste, ya se acostumbró a sentirse mal. Entonces, se resigna a vivir así. Si se dan cuenta, no impacta en la vida, pero tampoco se sienten bien. Viven de una manera mecánica, pero sintiéndose tristes, desanimados la mayor parte del tiempo durante por lo menos 2 años. Esa es la definición de distimia. ¿Cuál es la diferencia específicamente con depresión? La depresión es aguda, son 15 días de sintomatologías intensos, persistentes que ya impactaron en tu vida. Bien, lo del confinamiento es importante. Yo les recomendaría esto. No rompan sus redes familiares, traten de acercarse y mantener una buena comunicación con su familia, con quienes están ahí, menos celular, menos tablet, más palabras. Hagan una rutina diaria, aunque estén confinados, es decir, tengan un horario para levantarse, vístanse, no se queden en pijama, tengan un horario para desayunar, para bañarse, para comer, hagan alguna actividad en casa que puedan realizar, tengan un horario para irse a dormir y mantengan este ritmo, por supuesto. Hay una pregunta sobre si un familiar piensa en el suicidio y la pregunta es si otros familiares lo han pensado. Como si la idea del suicidio fuera
consecuente o se transmitiera, no es así. Sin embargo, yo le diría esto. Si algunos otros familiares pudieran estar también deprimidos, entonces probablemente sí, también haya pensamientos relacionados con el suicidio. Sale, depresión postparto, también me encanta eso y les voy a decir por qué. Una depresión que inicia en el posparto es probable que termine, es obligado para su médico psiquiatra sospechar en una enfermedad bipolar. Entonces, ese es un tema muy aparte, es muy frecuente, es más de lo que creemos. Sin embargo, hay que entender algo. Hay dos fenómenos en el posparto. El primero se llama baby blues, así como se oye, baby blues. El baby blue es algo normal. Es algo que 9 de cada 10 mujeres, una vez que resuelven su embarazo, van a presentar. ¿Y por qué es normal? Porque puede haber miedo, temor, sí voy a poder cuidarlo, si no voy a poder, sí voy a saber, si quién me va a ayudar, si cómo le voy a hacer, que ya no voy a volver a dormir. Es normal, no pasa nada. Pero cuando estos síntomas generan irritabilidad, tristeza, descuido del bebé y se mantienen por más de un mes, entonces ya hablamos de depresión y necesitamos una atención especializada. Y con esto termino yo. Comentarles que, a ver, creo que hay otra pregunta. ¿Cómo puedo evitar pensamientos que lleven a atentar contra mí? Bien, creo que lo más importante para esta última pregunta es decirte esto. Busca atención, busca ayuda. Luchar con tu propia mente te va a cansar y te va a fatigar más. No quiero que se malentienda, no digo que no puedas evitarlo. Se trata... Ok, no quiero que se malentienda, no digo que no puedas evitar los pensamientos. Lo que digo es que a veces batallar con tu propia mente puede generarte más cansancio, más frustración y entiendan esto, está ajeno a ustedes. Nadie decide deprimirse por gusto. Es una enfermedad que llega, se instala y se mantiene ahí y necesita atención profesional. Si tienes estos pensamientos, lo primero que yo te diría, apóyate con alguien cercano a ti y después busca atención profesional. Y la recomendación es para todos, por supuesto. Si se sienten mal, conocen a alguien que se siente mal, recomiéndenle buscar atención. No hay nada de malo en ello. Los medicamentos. Bien, respecto a los medicamentos, no quise ser tan detallado en la parte de los medicamentos porque creo que era más importante hablar sobre generalidades de depresión. En general les puedo decir esto, ningún antidepresivo provoca dependencia o adicción. Por supuesto que existen medicamentos psiquiátricos que tienen esta cualidad de generar dependencias. En lo muy personal, yo limito el uso de esos medicamentos para el hospital. Para atención de pacientes en casa, yo procuro no usarlos. Y aún así puedo decirles esto, los medicamentos que generan y pueden generar dependencia, bien prescritos por un médico profesional, no tienen el menor riesgo, porque están vigilados y supervisados. Pero en general la pregunta iba por los antidepresivos. Los antidepresivos no provocan dependencia. Por supuesto que no se deben de quitar de manera arbitraria porque va a generar malestar, pero este malestar no es por la dependencia, sino es por una agudización de los síntomas que estaban siendo tratados por el medicamento. Bien, respecto a los medicamentos, si se toman mal. Híjole, es que es bien amplio. Voy a tratar de abarcar lo más que pueda. Lo primero que va a pasar si se toman mal los medicamentos es pues que no vas a tener el efecto que buscábamos con la pastilla. Entonces te vas a seguir sintiendo igual o en el peor de los casos vas a empeorar con la sintomatología. Por el otro lado, no dejan de ser medicamentos como cualquier otro fármaco. Si se toman mal pueden traer consecuencias o malestares más graves o daños dirigidos a órganos blancos como el hígado o los riñones. Por eso hay que seguir las indicaciones tal cual están prescritas y en caso de duda o demás, pues seguramente tu médico psiquiatra siempre estará ahí dispuesto para orientarte.
Con esto terminamos. Yo les agradezco nuevamente a todos su participación. Ojalá que les sea de ayuda. Cualquier duda, comentario que tengan, que seguramente puede surgir, están las redes sociales de AFAPE. Ahí están los números y demás. Con todo gusto, ahí estamos para seguirles atendiendo. Les recuerdo, soy el doctor José Alfredo Juárez. Estoy aquí en AFAPE y fue un gusto haber hablado con ustedes. Que estén muy bien. Pues les agradecemos a todos su participación. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de mañana tenemos la plática sobre las emociones en los niños. Vamos a hablar un poquito de la depresión en los niños para que mañana nos acompañen. Esta semana serán nuestras charlas. Muchas gracias a todos por su participación y estamos a sus órdenes. Nos pueden encontrar en las redes de AFAPE León. Gracias. Solo para recordarles que la misma liga de acceso es para mañana, para que lo tengan contemplado. Nos vemos. Hasta pronto.